אפשר לתקן. מצווה מ"ז, es una mitzvah que recae sobre el Beit Din, mitzvat Beit Din, להרוג בחנק המחויב. Esta mitzvah no es una mitzvah que recae sobre cualquier persona y tampoco recae en cualquier época, solamente en la época que estaba el Sanedrín y el Beit Din. La mitzvah es la mitzvah del Beit Din de matar con genek, es decir, ahogando, una de las 4 tipos de muerte, el que está con esa pena, el que tiene pena de muerte. Entonces, en el fondo, nosotros sabemos que hay personas en la Torá que tienen pena de muerte, y hay 4 tipos de pena de muerte. Una de ellas es genek. Genek, ahogar al que tiene la pena de muerte, se considera la muerte más leve, la menos dolorosa, digamos. Y de todas maneras, como dijimos, es una mitzvah que recae sobre las personas que tienen esa pena. ¿Como quién, por ejemplo? Entonces dice acá el Sefer HaChinuch, Shenitztavinu, tenemos la mitzvah le'amit, de matar, a ovrim, los que transgreden, al ktzat mitzvot shebatorah, algunas de las mitzvot de la Torah, bechenek, sheneemar, ¿de quién estamos hablando? Makeh ish vamet, mot yumat. Estamos hablando de una persona que asesinó, un asesino. Un maqué, uno que golpeó a una persona y se murió, entonces tiene pena de muerte. Hay que matar al asesino. ¿Y cómo hay que matarlo? Entonces, Bezo, Shel Maqué Ish, Achat Mehem, es una de las cuales personas que hay mitatan bejenek. No es el único, pero es uno de los que tienen mitad bejenek, es el asesino, el que Maqué Ish Vamet. A propósito, cuando dice Maqué Ish Vamet, ¿por qué no dice el que mató Ish? Porque dice que golpeó el hombre y se murió, como que lo alargó mucho más. Podría decir, Aureg ish mot yumat. La Torah lo dijo con 3 palabras en vez de con 2. Dijo, el que golpeó a una persona y se murió, entonces ahí tiene pena de muerte. Que diga directo, que lo mató. La respuesta es, porque si dijera el pasuk que lo mató, yo entendería que solo cuando lo mató inmediatamente. Pero ¿qué pasa cuando lo golpeó y se murió después? Se murió del golpe, pero se murió después. Pensaría que no tiene pena de muerte. Entonces la Torah nos quiere enseñar que si él golpeó a una persona, incluso que no se murió inmediatamente, pero después se murió, si es que esa muerte fue por causa del golpe, entonces también lo matamos. También tiene pena de muerte el asesino. Y este, como dijimos, es uno de los ejemplos de las personas que tienen genek. ¿Cómo sabemos que es genek? La Torah no dijo genek, la Torah dijo mot yumat, hay que matarlo solamente. No dijo con qué muerte. Entonces explica el Sefer HaChinuch, Sharai katuv bo mot yumat, ubefirush amru zichronam libraja. Nuestros sabios explican a qué se refiere cuando dice que morirá. Kol mitah amugah Torah, cuando dice la Torah muerte en forma stam, sin especificar qué muerte, entonces einá el genek. Tenemos un limud que todas las veces que la Torah dice muerte, se refiere a genek. Y como dijimos, es lógico porque la muerte, esta es la más leve, entonces es lógico que cuando la Torah no especifica cuál es la muerte que tiene, que tenga la menos grave. Siempre esa es la regla, que cuando no sabemos, por ejemplo, si una persona dice, un ejemplo nada que ver, pero si una persona dice, por ejemplo, monedas y no dice cuántas, nosotros entendemos que se refiere a 2. Entonces acá también, cuando dice muerte y no sabemos en qué muerte, entonces le vamos a dar la muerte más leve. Shoresh mitzvah zo, ¿cuál es el tam de esta mitzvah? Entonces dice el Sefer HaChinuch, esto es nigla, es algo revelado, es algo entendido, la kol, es algo que se entiende con facilidad. Hoy en día ya no es tan claro. Hay todo tipo de discusiones en el mundo, si es correcto la pena de muerte, incluso a los asesinos. Pero aparentemente dice el Sefer HaChinuch que esto es un mishpat, es lógico. Lo lógico sería, una lógica que en el fondo todas la tienen, un sentido común, que sí hay que matar a los asesinos. No es necesario que la Torah lo diga, es algo niklá. Pero como digo, hoy en día a veces pasa que la gente está influenciada o confundida, y por eso quizás llega a otras conclusiones. Pero esto es algo niklá, la kol, Kimelech bemishpat yamid eretz. El rey, con el juicio, establece la tierra. Es decir, solo porque hay juicios, porque hay leyes, eso es lo que sostiene que se pueda habitar este mundo. Si no hay leyes, si no hay un castigo, si no hay una consecuencia negativa al actuar mal, entonces eso destruye la sociedad. Si lulei irat amishpat, si no fuera por el temor del juicio, yagub bnei adam ze et ze. Solamente porque hay un temor del juicio es que la gente no se mata. Pero si no fuera por el temor, la gente se mataría. Como dice la Mishnah en Pirkei Avot, Avei mitpalel leshloma shel malchut, shilmale mora'a, ish et re'eu chaim blao. Dice la Mishnah, hay que rezar
para que exista el gobierno. No está hablando necesariamente de un gobierno judío. En general, hay que rezar para que haya una estabilidad en el gobierno, porque si no hay un temor del gobierno, entonces la gente se traga a su compañero vivo. Se matan, se tragan unos a otros. No se puede vivir. Es decir, todos necesitamos que haya un gobierno estable. Y eso es lo que está diciendo acá, en el sentido del mishpat de esto. Al-Ken, por lo tanto, tzivanu, aquel, Baruchu, nos dio una mitzvah, Hashem, le'amit arotech, hay que matar al asesino. Entonces la mitzvah de matar al asesino es un mishpat, es algo lógico, como dijimos, porque es eso lo que mantiene la ley, es eso lo que permite que la sociedad siga existiendo. Incluso más allá de toda la explicación espiritual de la kedushá de la vida, de la carga espiritual que tiene el asesino, la capará que él necesita, todo lo que vamos quizás a alcanzar a hablar un poco, pero de todas maneras, más allá de todo eso, hay un tema más técnico, que es para que el mundo siga existiendo, para que se pueda habitar y que no sea una sociedad autodestructiva, necesitamos castigar al asesino. En la jochma de Hashem, Hashem observó, Hashem decidió que es correspondiente castigarlo justo con esta muerte, con la muerte de Genek y no con otra. ¿Por qué? Entonces ahora va a decir, esto es algo correcto también para nuestro da'at, es decir, más allá de la profundidad que seguro tiene esta idea, esta mitzvah, como todas las otras mitzvot de la Torah, que no siempre alcanzamos a entender toda su profundidad. Seguro que hay mucha profundidad, pero también para nuestro da'at, para nuestra conciencia humana, también podemos entender por qué Hashem lo castiga con esta muerte de Genek y no con otra. Kika Asher Asa, tal como él hizo el asesino, quería hacerlo. Hay un concepto acá de midá keneged midá. Lo que él quiso hacer es lo que le hacemos a él. ¿Qué quiere decir? Arotzeach, normalmente, un asesino, kavanato le'amit anirtzach bimehera. Normalmente, la intención del asesino es matar al asesinado rápidamente. Mi pachdo elav, porque él le tiene miedo, imaer mitato bekol kojo. Cuando el asesino está matando a alguien, tiene miedo de que la víctima se sobreponga y se defienda y quizás mate al asesino. Entonces lo normal es que el asesino lo mate rápido. Para no tener ese riesgo, el mefajed, el asesino tiene miedo y por eso Himaer mitato bekol kojo, va a apresurar su muerte con toda su fuerza. El asesino va a matar generalmente rápido. Como Ken, así también, Ikla a Torah, la Torah hizo una kulá, Bemishpató, en el juicio del asesino, la amitó de Genek. Por eso es que la Torah dice que hay que matarlo al asesino con Genek. Sheimita mamheret, es una mitad rápida. Cuando la persona se muere, cuando lo matan por Genek, se muere muy rápidamente. Por eso es que es parecido a lo que normalmente el asesino quiso hacer. Velo besrefá besquilá, y no lo matamos con la muerte de srefá y esquilá, sheen betzarav. La srefá es cuando se quema por dentro, ¿sí? Él tiene que tragar algo muy, muy caliente y eso lo quema internamente, que lo hace sufrir mucho. Y la esquilá es cuando lo tiran de un lugar alto y también le tiran piedras, que obviamente son betzarav, es mucho más sufrimiento, es mucho más lenta la muerte. Entonces eso no es parecido, midá keneged midá, a lo que hizo el asesino. Pero bueno, en otros casos que sí el castigo es con otras muertes más graves, acá en el caso nuestro, que estamos hablando del asesino, la muerte es más rápida. Ok, vamos a ver en qué casos se aplica. Acá el Sefer HaChinuch no menciona la muerte de Ereg, que es la cuarta, me preguntan acá en el chat, que es la muerte que hay que analizar si es peor o mejor, si es más rápido o no. Vamos a estudiar Bezrat Hashem en las próximas mitzvot. Por ahora, esta mitzvah, la Torah nos propone que sea de la mitad más rápida. ¿Cómo se hace? Bueno, acá explica cómo se hace, cómo se hacía el Genek. Dina mitzvah keitzad. ¿Cómo es la mitzvah? Que con Mashamuz dijo Namri Bajá, uno de los detalles que se dice en la halajá es Shemeshak'im et mejuyav, hunden al que está con esta pena, Bezebel, ad al-kevotav, es decir, se para en un lugar donde está hasta las rodillas, como hundido en un lugar para que no se pueda mover, como en Zebel, como barro, tierra, basura, y se envuelve un sudar, un paño duro, letoch agaká,
dentro de uno blando al tzavagó. Es decir, lo queremos ahorcar, pero no lo queremos ahorcar de la manera que se lastime, porque queremos que se muera por genek y no por otra cosa. Entonces lo que se hacía era poner un pañuelo que es duro, que lo ahorque, pero que esté dentro de uno suave, para que lo suave lo proteja, que no se lastime. Eso se le pone sobre su cuello. No es que lo colgaban, eso es un invento de los goyim. Lo que hacían, habían dos personas, uno tiraba por un lado la cuerda y el otro por el otro, hasta que se muere. Bueno, obviamente que esto es una pena de muerte, por lo tanto, tiene sus reglas, que la mitzvah no hay solamente en Eretz Israel, porque no hay dinei nefashot solo en Chutz Laaretz, y también es solamente cuando está, dijimos, el Sanedrín, el Beit Din, son la época que hay pena de muerte. Hoy en día no hay pena de muerte porque no tenemos el nivel de Beit Din que teníamos antes. Pero también hay que tomar en cuenta lo que dicen Hazal, de que a pesar de que está esta pena de muerte, un Beit Din, como dice la Gemara, que mataba incluso una vez cada 70 años, se consideraba un Beit Din Katlanit, un Beit Din asesino. Es decir, lo normal es que este castigo nunca se lleve a la práctica, o casi nunca se lleva a la práctica. Porque se tienen que cumplir muchas condiciones para que efectivamente el asesino o la persona que tiene pena de muerte realmente lleve a conseguir recibir su castigo. No es algo normal, es difícil, tienen que pasar muchas cosas, condiciones difíciles. Pero de todas maneras, el castigo está. Y como dijimos, eso lo menciona el Sefer HaChinuch como un mishpat. ¿Qué quiere decir? Si es un mishpat y es tan lógico que hay que matar al asesino, entonces ¿por qué no los matamos más seguido? ¿Por qué es tan difícil que se llegue a concretar esta ley? Como dijimos que no... y cómo la gente va a temer a la ley, si es tan poco probable. Entonces lo que entendemos de todo esto es que en el fondo el castigo, más que nada, como todos los castigos en verdad, no está hecho para llevarlo a la práctica, para hacerlo. Los castigos no están para usarse, los castigos están para que no se usen, justamente. Ese es todo el concepto del castigo. Nosotros no queremos matar a nadie. Toda la idea de la vida es vivir. Y toda la idea de Hashem, de cada persona que nos creó en el mundo, es porque cumplamos una misión. No, la idea no es que se muera la persona. La idea de amenazar con un castigo es que justamente nunca sea necesario usarlo. Eso es un concepto general que se aplica también, por ejemplo, en Jinuj. Si un papá amenaza, no tampoco siempre es bueno amenazar, pero digamos, si amenaza que va a castigar al niño, no porque quiere castigarlo, sino justamente lo hace para que el niño no haga eso. Entonces, si ya lo hizo, puede ser que a veces es mejor evitar el castigo, depende de las circunstancias. Porque el castigo no es necesario. Nosotros necesitamos que exista la opción para que la persona sea temerosa y no quiera hacer la verá y eso sostenga el mundo. Es decir, es la advertencia, la amenaza, el miedo al castigo lo que necesitamos y no el castigo en sí. Por eso es que si existe la posibilidad y la persona tiene miedo que eso puede pasar, ya alcanza para que proteger a la sociedad y que no sea necesario usarlo. Obviamente que una vez cada mucho tiempo sí es necesario aplicar el castigo, porque si no la gente va a entender que es un chiste. Entonces no sirve. Pero la idea del castigo, como todos los castigos, es evitar el cometer la vera. Ahora, nosotros dijimos que la mitzvah esta la está analizando acá con un concepto de mishpat. Es decir, este factor es un factor que deberían aplicar los goyim también, no es un tema de Torah. No es un tema por ahora espiritual, es un tema que sin él no se puede mantener una sociedad. Si vamos a empezar a justificar todos los asesinos, y lamentablemente eso pasa, hay una tendencia más moderna de siempre justificar incluso a los asesinos. Es decir, claro, él tuvo una infancia difícil y por eso estaba no sé qué, y quizás hoy en día incluso pasa que dicen que el asesino, en el momento que asesinó, no estaba en su sano juicio, había consumido drogas antes, pues, barbaridades. Porque si lo que nosotros queremos es proteger a la sociedad, entonces es muy peligroso. Cualquier justificación que pueda tener, si el asesino puede decir que no estaba sano de la cabeza en el momento del delito, entonces se acabó la sociedad. Cualquiera va a hacer lo que quiera y después va a decir que estaba inconsciente en ese momento. Eso lo digo por un tema de mishpat. Simplemente como para poder seguir existiendo en este mundo, que no nos autodestruyamos como sociedad. Pero claramente, y en ese sentido también, a propósito, contesto acá una pregunta en el chat, la teshuvá no sirve tampoco. Es decir, nosotros no podemos usar el concepto de teshuvá para quitar un castigo del Beit Din.
Existe la teshuvá, pero la teshuvá siempre es en relación a Hashem. ¿Por qué? Porque si no, otra vez tenemos el problema. Si una persona va a hacer un asesinato y después va a decir, dice teshuvá, ¿cómo protejo a la sociedad? Siempre los asesinos van a decir que hicieron teshuvá. ¿Y cómo yo sé si hizo teshuvá o no? No tengo ninguna forma de saberlo. Es algo absolutamente interno en su corazón. Solo Hashem sabe si le hizo teshuvá o no. Entonces, al final no puedo proteger a la sociedad. Por eso es que no existe hacer teshuvá para evitar un castigo del Beit Din, ningún castigo del Beit Din. De hecho, cada vez que el Beit Din iba a matar a alguien, esas pocas veces que el Beit Din decidía matar a alguien, la persona que lo iban a matar le pedían que haga teshuvá y le decían hacer vidui y todo. Porque sería una lástima de que lo van a castigar y no alcance a hacer teshuvá. Si igual se va a morir, igual va a tener esa capará, jabal que no le sirva, nosotros queremos que por lo menos tenga una babá. Entonces, lo normal es que una persona que hizo un delito por el cual tiene pena de muerte, lo normal es que haga teshuvá. Si no, sería muy tonto, digamos. Tenía la oportunidad de hacer teshuvá, ¿qué le importa hacer teshuvá? Si igual se está muriendo. Si él no hace teshuvá y no aprovecha ahí que está el rab con él y le está diciendo hacer vidú y qué sé yo, entonces es más una lástima. Pero igual, aún así le tenemos que dar el castigo porque si no, no obtenemos esa protección necesaria para proteger a la sociedad y dijimos que eso es ni siquiera un din espiritual, es un mishpat. Pero tratemos de entender un poco más en profundidad lo que significa para nosotros, como Yehudim, el concepto de la muerte, del asesinato. Obviamente, ya estudiamos la prohibición de matar a alguien, ¿sí? Es uno de los 10 mandamientos, el primero el primer mandamiento de la segunda tabla, ¿cierto? No matar. Ahora no está agregando la prohibición de no matar, sino solo el castigo de no matar. Pero la prohibición, la gravedad de saber que matar es algo terrible, ya lo sabemos. Ahora agregamos la pena de muerte que tiene esa persona. ¿Por qué una persona que mata, más allá de la protección social, por qué una persona que mata tiene que morir? Y lo podemos preguntar incluso en escenarios mucho menos graves. Por ejemplo, nosotros sabemos que una de las 3 averot por las cuales hay que entregar la vida, ya lo estudiamos, es la muerte, es decir, el asesinar. Si viene alguien y amenaza a otro y le dice, si no matas a fulano, te mato a ti, entonces la regla es que él tiene que matarse, tiene que dejar que lo mate. ¿Cuál es la svará de eso? Dice el Maharal que hay 3 ámbitos en los cuales la persona se tiene que perfeccionar en la vida. Nosotros vinimos al mundo para mejorarnos en 3 ámbitos. Uno es Ben Adam le Javego, otro es Ben Adam le Makom, y el tercero es Ben Adam le Atzmo. Tenemos que estar bien, tenemos que ser Tov, dice el Maharal, con los demás, tenemos que ser Tov en la relación con Hashem, y tenemos que ser Tov en relación a nosotros mismos. Una persona que no es Tov en esas 3 áreas, en el fondo, no está justificando su vida. Para poder justificar nuestra existencia en este mundo, tenemos que ser Tov en esas 3 áreas. Quiere decir, lo máximo que podamos, siempre uno puede más, pero la idea es estar avanzando y mejorando en esas 3 áreas. Esas 3 cosas, cuando una persona las cumple bien, eso, como él está justificando su vida, él está sosteniendo el mundo. El mundo fue creado para el ser humano, por lo tanto, cuando el ser humano, un individuo, se perfecciona en estas 3 áreas, justifica él la existencia del mundo, porque el mundo tiene razón de existir. A filo por una persona el mundo tiene razón de existir. Y eso es lo que dice la Mishnah al principio de Pirkei Avot, que el mundo se sostiene en 3 cosas: Torah, Avodah y Gmilut Hasadim. ¿Qué quiere decir? Gmilut Hasadim significa ser Tov con el prójimo. Avodah significa ser Tov en la relación con Hashem. Y Torah significa ser Tov con uno mismo. Porque Torah significa que uno deja de ser un animal. Uno empieza a conectarse con el Sehel de Hashem y por lo tanto se autocontrola y deja de ser un animal. Esa es, en el fondo, la misión de vida. Cuando una persona no cumple esas 3 cosas, o por lo menos en una de ellas se fue al extremo opuesto, en el fondo está destruyendo el mundo, porque el mundo fue creado para el ser humano y él, en su actitud, no está justificando la existencia del mundo. Por eso el mundo, en lo que depende de él, se tiene que destruir. Porque si hay 3 cosas que sostienen el mundo, Torah, Avodah y Gmilut Hasadim, cuando una persona hace exactamente lo opuesto a esas 3 cosas, en lo que depende de él, el mundo se tiene que destruir. Porque necesitamos los 3 pilares. Basta con que un pilar no esté para que el mundo se destruya. Ahora, mejor, hay otras personas que pueden sostener el mundo. Pero en verdad, como nosotros sabemos que cada persona tiene una misión única, es decir, no estamos cada uno haciendo lo mismo que los otros. Cada persona vino a cumplir una misión irreemplazable. Quiere decir que cada persona tiene que tener los 3 pilares. Porque el mundo al final depende de todos los seres humanos. Si un ser humano no va a cumplir su misión, todo el mundo va a estar mal. Porque ya dijimos que la misión es única, irreemplazable.
Entonces cada persona para sostener el mundo, de cada persona depende sostener el mundo, y sostener el mundo para cada persona depende de estar bien en estos tres pilares. Por lo tanto, una persona que hace una de las tres averot, por las cuales hay que entregar la vida, y Areg, Val y Abo, está haciendo justo lo contrario de estos tres pilares. El que mata es justo lo contrario de Ben Adam Lejavegó, lo contrario de Gesed. El que hace Abodá Zagá es justo lo contrario de Abodá, y está mal en Ben Adam Lamakom. Y el que hace Gilú de Bayot, que no es nuestro tema, ya lo estudiamos, es lo contrario de Torah, porque es lo animal en vez de lo mental, y por eso está haciendo una destrucción en vez de darle atzmo. Pero si nos concentramos en la mitzvah que estamos estudiando hoy, cuando a una persona le dicen o matas o te mato, en verdad le conviene que lo maten. Porque si él va a matar al otro, está destruyendo el mundo. Está destruyendo su justificación a la existencia del mundo. Porque el matar a alguien es más lo contrario del pilar que sostiene el mundo de Gesed, es justo lo contrario. En vez de ayudar a alguien a matarlo, no puede ser peor. Entonces, de esa forma, no le conviene vivir. Es preferible morirse que vivir y no cumplir en ese extremo la misión en uno de los tres pilares. Entonces, incluso en ese escenario, que obviamente no es grave, porque se entiende las consecuencias, las circunstancias, lo están amenazando que lo van a matar, pero aún así, nosotros sabemos que le conviene más entregar su vida. Calva Homer, con más razón, en el caso nuestro, que él fue un asesino. Nadie le pidió asesinar a nadie, nadie lo estaba amenazando, ni mucho menos. Él fue voluntariamente a matar a alguien. Ahora, más allá del tema social que hablábamos al principio, que eso ya es algo lógico, un mishpat, Bemet no justifica su vida, su existencia. Él es un asesino, se tiene que morir. Se tiene que morir, ¿por qué? Porque él destruyó uno de los tres pilares y tiene pena de muerte por el hecho de que su vida no justifica su existencia. Es mejor que esté muerto que esté vivo. Una persona así es una destrucción al mundo. Ahora, en verdad, como ya dijimos, a pesar de esto, la mayoría de las veces no se va a matar al asesino. Ya dijimos que era muy raro que un Beit Din mate a alguien. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona puede hacer chubá. Todos podemos hacer chubá, incluso de las averot más graves, incluso de las averot que tienen pena de muerte, incluso de las averot que habría que entregar la vida y no hacerlas. También de eso se puede hacer chubá. Pero por lo menos la Torá, al darnos el castigo, al describirnos el castigo, nos está enseñando la gravedad del asunto. Y eso tenemos que entender como regla general. Cuando la Torá da un castigo, más allá de que se pueda hacer chubá, y hay que hacer chubá, al dar los castigos, la Torá nos está definiendo una escala de gravedad en las cosas. Es importante decir que esta verá tiene pena de muerte, más allá si se va a concretar esa pena de muerte. Pero el hecho mismo que se describa, se transmita de esa forma, nos enseña la gravedad que tiene. Y así con todas las otras averot que vamos a estudiar, que algunas tienen pena de muerte. Porque el concepto es, más allá del castigo que casi nunca se va a concretar, no en este mundo, pero sí del mensaje, de la importancia que tiene. Si volvemos al ejemplo de los niños en Jinuj, cuando el papá amenaza a su hijo de tal cosa, tiene que saber que cuando él está definiendo el castigo, le está poniendo una etiqueta a la verá, entre comillas, del niño, qué gravedad tiene. Y hay que tener cuidado con eso. Porque a veces el papá le dice, si haces tal cosa, no sé qué voy a hacer, y el castigo es muy grande, no es proporcional a la verá o a la inobediencia que tiene el niño, y es un problema. Porque el niño cuando percibe, quiere saber qué es más grave. Puede ser que si él rompió un vaso, entonces lo dejan encerrado, pero si, no sé, tocó muktzeh, no. ¿Quién dijo que romper un vaso es más grave que tocar muktzeh? ¿Entiendes? Como que acá no lo castigaste y acá sí. El castigo, o por lo menos lo amenazaste, el castigo transmite una escala de valores. Porque el niño dice, esto es grave y esto no, o esto más y esto menos. Entonces, lo que quiero decir es que los castigos, más allá de su consecuencia, es un mensaje para transmitirnos la gravedad del asunto. A veces no podemos entender lo grave que algo es, a menos que nos digan cuál es la consecuencia de hacerlo. Me preguntan acá una pregunta interesante. ¿Cómo puede ser que efectivamente hay una escala de valores de gravedad en cosas que son divinas, infinitas? Hashem es infinito. ¿Cómo puede ser que hayan cosas más o menos graves? Es cierto en alguna medida, la pregunta es cierta, porque en verdad cuando hablamos de algo infinito no podemos... son infinitos, y lo que es infinito no tiene nivel, no hay más y menos. Pero de todas maneras, para nosotros, en este mundo, es importante que tengamos esa escala, es dentro de nuestro mundo. Es decir, no es para Hashem, es para nosotros. Dentro de nuestro mundo limitado, dentro de nuestra mente limitada, entonces necesitamos saber la gravedad de las cosas.
No podemos relacionarnos con todas las cosas igual. ¿Por cómo sé? Porque uno de los conceptos más importantes en la vida es tener shikul adat. Shikul adat significa que una persona pone en una balanza dos valores que se contradicen en un momento determinado y tiene que decidir cuál va por sobre cuál es más importante. Y eso es todo el tiempo. Una persona tiene que tomar una decisión. ¿Qué es más importante? No sé, hacer Hilul Shabbat o respetar a los papás. Mis papás, una vez me subí a un taxi y él me dijo que él no puede cumplir Shabbat, porque él tiene que ir a visitar a sus papás en Shabbat. Viven lejos, tiene que ir en auto a visitarlos en Shabbat. Entonces no puede cumplir Shabbat. Eso es un concepto de Shikul Adat. Yo necesito saber qué es más importante para tomar una decisión. Entonces a veces el castigo, más allá de la consecuencia, nos enseña cómo relacionarnos con las cosas, para que cuando podamos tomar decisiones, entendamos qué va por sobre qué, o cómo buscar soluciones para darle prioridad a las cosas más importantes en las situaciones que sea necesario. Bueno, eso por hoy. יישר כוח. אפשר לתקן.